Para impartir la conferencia del día de hoy, cómo hacer mi plan de autocuidado ante el duelo, nos hace el honor de poderlo otorgar la maestra Yesel Rodríguez Guzmán. Ella tiene una maestría en racional emotivo-conductual, una maestría en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto de Terapia Racional y Emotiva. Ella es licenciada en psicología por la máxima casa de estudios, la UNAM. Tiene una especialización en terapias cognitivo-conductuales por el Instituto de Terapia Racional y Emotiva, así como una especialización en terapia racional emotiva por la misma institución. Tiene un certificado en coaching ejecutivo, así como el curso de intervención cognitivo-conductual en trastornos de ansiedad y un curso de introducción a las terapias contextuales o de tercera generación por la UNAM, así como el diplomado en programación neurolingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, también un diplomado en logoterapia y desarrollo personal por la Universidad de Anáhuac, un diplomado en trastornos de alimentación y adicciones por el Centro ELEIA y docente desde hace algunos años, orgullosamente, del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y pantalla y le agradezco a su vez a la maestra Yesel Rodríguez por impartir esta conferencia. Buenas tardes, un placer estar con ustedes, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué pasa con estos cuidados ante el duelo? El objetivo es que al término de esta conferencia ustedes puedan identificar estos hábitos básicos que permitirán incorporar en un plan. Les voy a mostrar también al final algunos formatos, algunas ideas para que podamos hacer este plan integral de un cuidado de la salud, sobre todo cuando hemos pasado situaciones de duelo. ¿Cuáles son algunos de los compromisos que ustedes tienen en este momento al estar en esta conferencia? Por favor, dar lo mejor de ustedes, participar. Si tienen alguna duda, pueden escribir los comentarios en el chat y con mucho gusto los podemos leer. Escuchar sin prejuzgar, respetar límites y diferencias, arriesgarse a fallar y aprender, y sobre todo que todo lo que se comente aquí es estrictamente confidencial. Y no se les olvide también disfrutar esta plática. Es muy importante que participen, de esta manera podemos influir y podemos expresarnos. Yo normalmente les comento que les digo a todos mis alumnos que por favor mantengan una hojita en donde pongan las fortalezas y algunas áreas susceptibles de cambio. Las fortalezas de todo lo que vamos a estar hablando aquí, que ustedes pongan cuáles son las cosas que sí hacen para que no las pierdan de vista. Y pongamos algunas áreas de debilidad en donde nosotros, que son aquí las amarillas, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que de todo lo que yo estoy viendo, escuchando, entendiendo o percibiendo, puedo yo incorporar a mi práctica diaria? No se les olvide tener notitas de algo que para ustedes puede ser relevante o importante. Voy a hablar en esta hora de 3 cosas fundamentalmente. Primero, como sabemos que hay personas que no necesariamente tienen experiencia en lo que es la tanatología, y esta es una primera aproximación, platicaré de lo que es el duelo. En un segundo tema, la importancia de los hábitos de salud que tienen que ver con el autocuidado. Y por último, presentaré algunos formatos para tener nuestro plan de acción. Entonces, esperamos que todo esto pueda ser de utilidad para ustedes. Yo quiero iniciar con una pregunta. Si ustedes saben qué le pasa a mi cuerpo después de un periodo prolongado en donde ha habido un duelo y estrés, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea por algo crónico, degenerativo, o simple y sencillamente por todo lo que existe en este desgaste una vez que nuestro familiar falleció o nuestro ser querido. Entonces, alguien de ustedes, por favor, escribe en el chat qué es lo que ustedes creen que le pueda pasar a su cuerpo. Aquí yo les pongo varias figuras con varios números, desde la gente que está llorando, desde que podemos estar en una fatiga crónica, desde que el número 5, desde que pueda haber personas que tengan exactamente, Abigail, agotamiento emocional, físico. Obviamente perdemos la atención, la concentración. El número 7 vemos, por ejemplo, puede presentar a alguien insomnio. Muchísimas gracias, Susana. Fatiga, insomnio, ansiedad. Muy bien, María Guadalupe, dolor corporal, pérdida de la memoria. Exacto, mucho cansancio. Y fíjense aquí en la número 2, de repente podemos tener mucha sed, se nos va o se nos viene el apetito y por ello o adelgazamos o aumentamos de peso
obviamente dolores de cabeza, nuestro sistema inmune también se debilita y entonces somos más susceptibles justamente a las enfermedades. Como bien lo están mencionando Paulina, Rosa, Rosa María, Rosalinda, pues existen desde los trastornos de alimentación, desde este cansancio, desde esta pérdida de sentido de vida, y obviamente todo esto conlleva no solamente a un desgaste físico, sino lo más importante, a un desgaste emocional. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que todo esto puede pasar durante el duelo, que esto yo necesito tener métodos o formas para poderlo contrarrestar. Decíamos, ¿qué le pasa aquí a mi cuerpo? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? Vemos que una de las cosas que son importantes es que se afecta no solamente nuestras capacidades cognitivas, también a nivel cardiovascular se ha visto que cuando yo tengo periodos de estrés prolongado o de este duelo prolongado, obviamente sube el colesterol, suben los triglicéridos, de repente también la presión puede variar. Hay cuestiones que pasan en nuestra piel, pérdida de cabello, las uñas quebradizas o la piel seca. ¿Qué es lo que le pasa al intestino? Imagínate, vimos en la diapositiva anterior que puede haber desde trastornos de la alimentación, que coma más, que coma menos, que se me vaya el apetito, o que solamente quiera comer cierto tipo de alimentos, carbohidratos o como nosotros le llamamos puras azúcares. Entonces esto también, claro, que va a hinchar y que va a ocasionar problemas digestivos. En los músculos, no solamente esta tensión muscular que puede hacer que tengamos más contracturas, también hay cambios dentro del sistema reproductor, es decir, nuestras hormonas sufren variaciones derivado de todo este estrés, de todo este dolor y de todo lo que se lleva o todo lo que conlleva estar en duelo. Y por ende, mi sistema inmunológico obviamente se decrementa y esto aumenta la probabilidad de enfermarse porque somos susceptibles. Por eso ustedes ven que la gente que ha estado en estos periodos de duelo normalmente termina con una gripa, con una colitis, con una gastritis, con dolores de cabeza, porque realmente estamos manejando situaciones complicadas. Decíamos en un inicio que es importante que nosotros sepamos qué es el duelo. Y a mí me gustaría, hubo alguien aquí en los comentarios que decía que había perdido a un familiar hace 3 meses. ¿Qué es eso del duelo? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las emociones? Sabemos que Elizabeth Kubler-Ross nos marca ciertas etapas del duelo, que estas etapas no son continuas, van y vienen, pero normalmente en la primera hay un estado de shock, donde todo lo que está sucediendo es nuevo, inesperado, donde puedo negar la realidad y actuar como si nada estuviera pasando, en donde hay mucha culpa. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto y si hubiéramos asistido con X doctor? Entonces aquí viene una serie de pensamientos que obviamente conllevan a un desgaste. También tenemos en el 4, hay una ira, rencor, coraje y resentimiento. Y este puede ser a cualquier persona, desde los médicos, las enfermeras, todo el cuerpo administrativo y o los propios familiares o incluso a uno mismo y también hacia algún ser superior en el cual se crea. También, como lo vimos en el inicio, hay una desorganización porque es tanta la información que tenemos que manejar, tanto el dolor que tenemos que procesar, que obviamente nos lleva a tener problemas de memoria, de atención, de concentración, y entonces somos susceptibles ¿a qué? A perder cosas, a tener ciertos olvidos o incluso hasta pequeños accidentes. Por eso es muy importante que si tú sabes que tienes a una persona en duelo, por favor, apoya. Se dice que le prestes tu cognición, que la orientes, que estés revisando con ellas todos los trámites que hay que hacer, justamente porque existe esta desorganización. Obviamente, no solamente está el negar, el enojo, la desorganización, también viene la tristeza. Tenemos que cuidar que la tristeza no se convierta en una depresión. Esto indica la gran pérdida, la gran ausencia. Por eso es importante que si tú estás viviendo un duelo o conoces a alguien de manera cercana, identifiques que esta tristeza no llegue a una depresión. También hablamos de que hay ansiedad por este futuro
que tiene que ver porque ya no estoy compartiendo esos momentos con este ser querido, con esta persona que representaba muchas cosas que ahora ya no está. Y por último, tenemos que necesitamos llegar a la aceptación. ¿Qué es? A la aceptación no solamente de la pérdida, sino aceptar que la vida continúa y empezar a tener todos nuestros, todas las actividades que teníamos en la vida cotidiana, disfrutando y honrando a esa persona o recobrando lo que no teníamos con esa pérdida. Entonces, es muy importante que sepamos que todas esas emociones están en el duelo. En este duelo, la gente experimentamos no solamente pena y dolor, hay mucho miedo, hay, como ya lo vimos, enojo, rencor, resentimiento, culpa por algo que pude haber hecho de forma diferente. Lo que necesitamos es que la gente lo exprese de manera sana, de manera asertiva, que no se haga daño a sí misma, pero que tampoco hiera los sentimientos de otros, porque entonces lo único que vamos a hacer es que las relaciones interpersonales se van a ir fragmentando. Y eso es lo que no queremos. La manera, nosotros aquí necesitamos ayudarle a que expresen todos esos sentimientos del miedo, de la apatía, de la tristeza, del desinterés o de esta pérdida de rumbo de la vida. Y les pongo en azul lo que necesitamos hacer. ¿Cuál es el antídoto ante esto? No solamente es, por un lado, la aceptación de que la vida continúa y poderlo hacer aún sin la presencia física de ese ser querido, sino que aparezca la esperanza. ¿Qué es eso? Que vale la pena seguir viviendo, que hay algo más para poder reconducir nuestra vida a partir o a pesar de esta gran pérdida. Entonces, es importante aquí dar esta fe y esperanza de que al final todo va a estar bien. Y dos, de que todavía hay más motivos para seguir viviendo. Obviamente estamos hablando cuando la gente pasamos por un periodo de estrés prolongado derivado de los duelos. ¿Qué puede pasar? Que van a haber cambios a nivel mental. Ya vimos que a nivel cognitiva, vamos a ver qué pasa a nivel cognitivo, qué es lo que nos pasa en el cuerpo de forma espiritual entendiéndolo como esa confianza que yo tengo que al final las cosas van a estar bien, ya sea por mí misma, para los agnósticos, o en la creencia de un ser superior, independientemente de cuál sea la religión, y obviamente en el ámbito espiritual. De manera física, ya hemos visto, y me han ayudado mucho con sus comentarios a poner, que la gente cuando pasamos por un periodo de duelo que se acompaña de estrés, porque hay que tomar decisiones rápidas, prontas, expeditas, y que no estamos acostumbrados a ese tipo de, incluso de documentación o cuestiones administrativas, obviamente nos va a llevar no solamente a desvelos, a cansancios, a dolores de cabeza, a síntomas gastrointestinales, a estas contracturas musculares. Lo que yo tengo que cuidar a nivel físico, fíjate, te lo vuelvo a poner en azul, es evitar que la persona esté en un agotamiento, porque si no va a terminar en un burnout, va a terminar quemada de tanto estrés. Por eso es importante que durante todo este tiempo, todos esos pasos o todos esos cuestiones administrativas que hay que hacer se hagan acompañadas de una buena red de apoyo. Evitar, como ustedes decían, imagínate una persona que come mal, que se le va el hambre, que duerme poco o que no tiene a veces en dónde dormir porque pasa varios días en el hospital, puede llegar no solamente a cambios hormonales, sino lo más importante, a una anemia. Entonces, esto es importante cuidar. Número 2, en el ámbito social, ¿qué pasa? Vamos a ver que nuestro doliente o la persona que está viviendo este duelo, normalmente a veces se aísla, quiere estar solo, no quiere saber absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede con eso? La pérdida no solamente de amigos, quizá, acuérdate que también tenemos la parte cognitiva, de que se me olvidan las cosas, no tengo atención, no tengo concentración. Entonces puede haber también problemas de eso derivados en el ámbito social, como problemas en el trabajo, que descuiden no solamente a la familia, sino a la pareja. ¿Y qué tengo que cuidar en este aspecto social? Que mi doliente no pierda autoestima. ¿Qué significa autoestima? Esa calificación que yo me doy a mí mismo, ese concepto que tengo de mí, esa valía que tengo de mí y esa fortaleza de saber que independientemente de que esta circunstancia me esté mermando,
hay un futuro que es esperanzador. Entonces, en el ámbito emocional, obviamente sabemos que nuestro doliente va a pasar por la habilidad emocional, que es eso. Van a haber periodos en donde puede estar tranquilo, pero de repente, en lapsos muy pequeños de tiempo, puede cambiar drásticamente a estar molesto, a estar irritable, a sentir culpa o simple y sencillamente regresando a la tristeza. Y también puede conllevar este desgaste emocional no solamente a trastornos sexuales, sino también a generar o a tolerar poco la frustración, a ser intolerantes. Y entonces, ¿qué necesito cuidar en esta parte emocional, en mi doliente? Que por favor, todo eso no se convierta en un cuadro de ansiedad. Cuidar que la tristeza no conlleve a una depresión y obviamente que esos sentimientos no existan, de que la vida pierde sentido sin esta persona que perdió. De manera intelectual, estamos viendo qué es lo que nos sucede. Perdemos la concentración, la memoria, hay olvidos y hay descuidos y entonces aquí también esto va de la mano con que la gente pierda una competencia que se llama self-efficiency. Es esta capacidad que tenemos de creer que yo sí puedo resolver las cosas. Imagínate si olvidé tal fecha, si se me complicó o porque no recuerdo con certeza, entonces puedo tener algunos inconvenientes. Esto me va a mermar a mí, en mi capacidad de resolver las cosas. No solamente en estas fallas o en estos problemas que me voy a creer que ya no soy capaz de resolverlos. Por eso es muy importante que durante todo este duelo tengamos factores de autocuidado. Vemos aquí un pequeño resumen de un estudio que se hizo en donde se comprenden de qué forma nos afecta toda esta cuestión del estrés más el duelo. Quiero que ustedes vayan identificando, por favor, si tienen algo de esto o si tienen a alguien cercano, qué es lo que pueda estar sucediendo. No solamente todos los dolores de cabeza, la ansiedad, la irritabilidad, puede terminar en ataques de pánico, la extensión de la mandíbula, que te tocas aquí y te duele, sientes que de verdad está dura, el bruxismo, que es este rechinar de dientes. Como habíamos visto, no solamente aumenta la probabilidad de tener problemas en la presión o hipertensión, la diabetes tipo 1, tipo 2, las arritmias, ya hemos visto todas las cuestiones gastrointestinales, aumento, bajadas de peso drástica, que esto no lo saben, es muy importante porque para la persona le afecta en autoestima. Imagínate, todo el mundo lo ve y dice, wow, sí que bajaste de peso o que se ve demacrado. Entonces, para ellos, en la autoimagen, es un factor que puede perjudicar muchísimo esta autoestima. No se diga al revés, si aumenta de peso. También hemos estado viendo la fibromialgia, que puede conllevar no solamente también a las adicciones, como son la droga, el alcohol, el tabaco, u otras formas en lo cual la gente trata de aminorar el dolor. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos tener de una manera muy certera y pudiéramos analizar dentro de este plan de autocuidado cómo me siento, cómo me encuentro. Les pongo diferentes alternativas, porque podemos estar tratando con niños, con adolescentes, con adultos o con gente de tercera edad. Y para nosotros es importante que hablen, que expresen cómo se sienten, que haya un ambiente cómodo, sin que se juzgue y con total apertura para que lo pueda hacer. Y aquí te pongo algunas de las cosas que necesitamos. Puedo poner, como lo vemos en el lado derecho, por ejemplo, ¿cómo me siento? ¿Qué emoción? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Cuáles son las sensaciones físicas que tengo? Si se trata de una emoción positiva y negativa y reflexionar qué puedo hacer con ello. Y del lado izquierdo te pongo algunas de las características que me empiezan a hablar de que hay algo que necesito trabajar. Es decir, empiezo al revés. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el órgano afectado? Y entonces saber que tengo que estar trabajando. Por ejemplo, si tenemos todos los problemas gastrointestinales, estamos hablando del estómago, entonces hay una preocupación extrema, que no solamente se la quede, sino que nos vaya platicando. Entonces es importante durante el duelo que se puedan trabajar todas las emociones, que identifiquemos
que si no se trabaja puede traer consecuencias a nivel físico o enfermedades psicosomáticas. Vamos a hablar en esta segunda parte de cuáles son estos hábitos de salud. ¿Por qué durante el duelo, si ya sabemos que afecta a estas 4 partes, qué necesito hacer ahora para tener un plan integral en donde estas 4 partes se vean manejadas? Fíjate bien, ¿qué hábitos conocen de salud? Por favor, escríbanme en el chat cuáles son los que ustedes conocen. ¿Cuál es el autocuidado básico que debemos de tener independientemente de que vivamos o no una situación de duelo o una situación de extremo estrés? ¿Cuáles son? Perfecto, me están diciendo la alimentación, el dormir, el hacer ejercicio. Alguien por ahí puso el aseo, muy bien, el sueño, la higiene de sueño, tomar agua, dormir. Pero fíjate, dormir, meditar, el descanso, aquí tiene que ver con los hábitos de salud. Por ejemplo, para mí, yo necesito dormir diario 10 horas para sentirme con descanso, que mi sistema inmune esté súper bien, y hay gente que con 6 horas o con 4 horas está bien. Perfecto, me están poniendo aquí comer, dormir, descansar, el manejo de emociones, que es algo muy bueno. Fíjate, cada quien hace un estudio de qué necesita. Ya sabemos que de manera global, ahorita les voy a decir en qué exacto, una revisión médica periódica, perfecto, hidratarse, muy bien. Entonces, les puse aquí algunos ejemplos, desde la comida sana y balanceada, desde evitar drogas, tener mecanismos para hacer ejercicio, para sacar todas estas endorfinas. Muy bien, Marta, tener con quién platicar, es decir, alguien, una buena red de apoyo que no te juzgue y que al contrario, sientas y percibas que está de tu lado, que está siendo empático. Entonces, vamos a hablar de estos hábitos de salud. Fíjate bien, los hábitos de salud se aprenden, pero estos necesitan una repetición. Ahorita te voy a hablar de un estudio que se hizo muy interesante de cuántos son los días que tenemos que hacer para que se forme un hábito. Entonces, aquí estos hábitos de salud son repetitivos para que se hagan de manera automática, para que el cerebro, fíjate bien, cuando yo tengo estos hábitos de salud, un hábito significa que el cerebro busca la forma de ahorrar esfuerzo, de ahorrar tiempo y de ahorrar energía. Alguien aquí, muy interesante, alguien puso el poder respirar de manera adecuada. Cuando yo respiro, cuando yo duermo, cuando yo como, cuando yo tengo mis horas de descanso y también de recreación, puedo, y lo tengo como un hábito, el cerebro ya lo hace de manera recurrente y lo hace para ahorrar esfuerzo, porque sabe que eso es algo normal, ya no tiene que invertir una gran cantidad extra de energía porque sabe que eso ya lo trae. Y entonces este hábito de salud le hace bien a corto, mediano y largo plazo a nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que dice la OMS. Fíjate, y aquí en la imagen te pongo todos los hábitos de salud que se recomiendan. Alguien por ahí puso el agua, es decir, hidratarse. Cuando nosotros confundimos la sed con comer, entonces se da un trastorno alimenticio de estar comiendo de forma compulsiva, pero que lo que en realidad sucede es que mi cuerpo está ansioso ante todo este estrés y todos los cambios que genera el duelo, me da mucha sed. Requiero mis horas de descanso, requiero actividad física, como ustedes me lo pusieron, hacer ejercicio. Fíjate la otra, el sol y la naturaleza. Hay estudios en donde se habla que la gente les baja los niveles de estrés cuando realmente estamos en la naturaleza y que nos den los rayos del sol. Acuérdate, esto contrarresta mucho a la depresión. Que la gente salga, que le dé un poco de vitamina D. Aire puro, la alimentación saludable, este dominio propio que alguien me ponía ahí, de este manejo de nuestras propias emociones, y la felicidad es hacer cosas que a mí me gusten, que es mi hobby, que me pone contenta, que me da alegría, que me da esta fe y esperanza de que al final yo estoy con vida y puedo seguir caminando. La OMS menciona que estos hábitos de salud,
Fíjate, no solamente van a ser para el cuerpo, la OMS habla que para la mente. Qué interesante, porque entonces la propia OMS habla de que requiero actividad física, evitar algunas drogas y una buena alimentación. Con todo esto, yo les decía que hay un estudio, fíjense la novedad de este estudio, es en 2009. Habla de Philippa Yali, una psicóloga en la Universidad de Londres, en donde publica que para que realmente se convierta en un hábito, ha habido gente que dice, oye, para que se haga un hábito tienes que hacerlo 21 días seguidos. No, las nuevas investigaciones dicen, necesitamos hacerlo durante 66 días seguidos para que el cerebro lo haga como un hábito. Es decir, por ahí alguien dijo, el aseo, cuando me da flojera lavarme los dientes, cuando no me quiero lavar las manos, estamos hablando de un coqueteo con la apatía y esta conlleva o es prima hermana de la depresión. Por eso es importante que yo todo esto, los hábitos de salud, los mantenga durante 66 días. Estos son los nuevos estudios, no son 21, son 66. Y esta puede variar dependiendo del comportamiento de la persona y de las circunstancias. Cuando hablamos de un estrés prolongado y cuando hablamos de duelo, esas circunstancias se hacen mucho más aversivas, mucho más crudas, y entonces necesitamos una atención diferente para poderlo hacer durante los 66 días. Pongan mucha atención a eso. Entonces, yo quiero preguntar o que hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué tan presentes están estos 4 hábitos en mi vida? Número 1, ¿qué tanto nosotros cuando estamos en este duelo o en este periodo de estrés prolongado, qué tanto de verdad estamos poniendo atención a cómo estoy? Si tengo hambre, si tengo sueño, en dónde ha estado mi pensamiento hacia lo positivo, hacia lo negativo, hacia el desgaste, hacia el no se puede, hacia el vamos a encontrar el lado positivo. 2, ¿cómo lo evalúas? Todo lo que estás viviendo. ¿Cómo hago esta evaluación? ¿Hacia dónde es mi tendencia? ¿Hacia lo catastrófico o hacia el sí, hacia lo positivo? ¿Qué termino haciendo? ¿Termino solamente pensando o termino en actuación? Y por último, si mi postura corporal sigue o no mi objetivo. Mi objetivo es poder pasar y transitar lo mejor posible este duelo, esta situación de adaptación a un nuevo entorno, sin esta persona o sin este familiar o a pesar de esta pérdida. Por eso es importante que yo identifique si todo lo que yo estoy haciendo sigue o no mi objetivo. Mi objetivo es vivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde descansar, desde comer nutritivamente, desde buscar un equilibrio y desde estar atento a mis emociones. Entonces, los hábitos de salud se van a dividir igualmente en 4 áreas. Yo les pediría que en la medida en la que yo voy hablando de cada una de las áreas, nosotros fuéramos evaluándonos. Puede que alguna de las 4 áreas la tengamos muy bien, en un nivel óptimo, y puede que alguna otra estemos descuidando. En este plan o en este programa de intervención, tengo que tener las 4 en un nivel óptimo. Fíjate bien, en el nivel físico, obviamente, si no puedo dormir, aumento la actividad física durante el día, entonces hago toda la higiene del sueño, 0 conexión con celulares, con noticias perturbadoras, etcétera. Entonces, en el nivel físico, el descanso, la comida, el ejercicio, acuérdate, el paseo por la naturaleza es muy bueno. Tomar o hacer algo que me relaje, asistir a mis revisiones médicas, como también alguien de ustedes aquí me lo ponía en los comentarios. ¿Cómo están en el área física? Por favor, evalúense. Vamos a ver en el área social. Vimos que durante el duelo hay una tendencia a retraerse por pena, vergüenza y o dependiendo de la emoción que tengas. A lo mejor estás en un momento de enojo y obviamente prefieres alejarte un poco. Entonces, vemos que en lo social hay veces en las que se pierde el contacto con los amigos o necesitamos también alejarnos de estas personas tóxicas, procurar
conocer, hacer una nueva red de apoyo, aprender a pedir ayuda, pero no solamente es pedirla, también es aceptar esa ayuda y saber escuchar a los demás. ¿Cómo andan en el ámbito social? Ya se pudieron evaluar. Vamos a evaluarnos en el ámbito emocional. Fíjate, te pongo tips, escribir un diario. Vamos a ver más adelante cómo nos va a ayudar, qué tenemos que hacer. Les voy a presentar algunos formatos en donde ustedes pueden ir escribiendo cómo se sienten, compartir tiempo de calidad con gente allegada, o puede alguien decir, es que sabes que mi familia está en el interior o está en otro país, no importa. Ya ahora con la tecnología podemos tener esa cercanía. Conversar con personas de confianza. Fíjate bien lo que se dice a nivel emocional. Hay 3 maneras de sacar todo el cortisol, la adrenalina, de todo lo que tenemos. La primera es mediante las lágrimas, por eso es bueno llorar. Segundo, mediante el sudor. Por eso es importante hacer ejercicio. Si se fijan, estas 2 son saladas porque están sacando todas las toxinas. Y la tercera tiene que ver con la risa. Ustedes han estado en algún lugar donde de verdad se rían a carcajadas y que se mueva la panza. Eso hace que todo lo que nosotros estamos teniendo de estrés se vaya difuminando. Por eso es importante. Y otra que dice aquí, fíjate bien, tomarse un tiempo para reflexionar y entender nuestros sentimientos, como alguien me lo ponía, desde la meditación, desde el autocontrol, desde saber en dónde sí y en dónde no, con quién sí y con quién no puedo manejar mi desesperación, mi frustración o mi enojo, siempre y cuando no me haga daño ni a mí ni a los demás. ¿Cómo andamos en el ámbito emocional? Y vamos a pasar a la última, al ámbito intelectual. ¿Qué es eso? Yo sé que durante un periodo prolongado de estrés y de duelo, mi atención, concentración, memoria se va a ver afectada. Entonces, ¿qué me dicen los estudiosos de estos hábitos? Que yo puedo irle entrenando. Entonces, cuando yo esté en duelo, una manera muy práctica y muy recomendable es esto: ejercitar tu cerebro con ejercicios de destreza. Dominó, cartas, memorama. Obviamente matamos varios pájaros de un tiro. 1, el cerebro está pensando en otras cosas. 2, fortalecemos la parte social. Y 3, estamos nuevamente generando conexiones a nivel cerebral para ir manejando este aspecto intelectual. Leer libros. Fíjate cómo aquí voy desviando mi mente de estar pensando de manera reiterativa y repetitiva en las situaciones del duelo. Es empezar a entrenarlo. Acuérdate, requiero para que todo esto se mantenga 66 días continuos. Desde tomar algún curso, aprender, escuchar audiolibros, podcast, realizar actividades que reten tu creatividad, por ejemplo, hacer figuras de Lego, hacer arteterapia, mandalas, todo aquello que vaya haciendo que la persona salgamos de nuestro núcleo que nos conlleva el estrés, la depresión y o la desesperanza, ¿ok? ¿Cómo andamos en el área intelectual? Vamos a ver que si yo junto esas 2, o sea, junto qué es lo que puede pasar durante el duelo, más estos hábitos que me van a permitir tener un autocuidado, yo voy a poderlo plasmar en mi plan de acción. ¿Cómo hacerlo? Fíjate. Primero te voy a hablar de lo que es un plan de acción. Un plan de acción tiene que responder a todas estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿cómo voy a organizar mis días? ¿Cómo voy a organizar mis semanas? ¿Cómo voy a organizar todo este tiempo que tengo en vez de estarlo utilizando solamente la desesperanza? ¿Por qué? Pues porque tengo vida, porque quiero y merezco también vivir. ¿Para qué? Para seguir siendo funcional, para estar bien en armonía. ¿Para quién? Para mí y quizá para mis hijos, para mis demás familiares, etcétera. ¿Dónde voy a hacer estas actividades? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Y cómo? Fíjate, un plan de acción tiene que dar respuesta a todas estas preguntas. Si de repente alguien me dijo, oye, Yesel, en estas, en donde yo
realmente de manera física, ok, trato de comer, de dormir bien, pero de manera emocional es donde puedo tener el déficit mucho más profundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este plan de acción? En este plan de acción es que yo requiero que esa área que está en área de oportunidad o en debilidad, enfatizarla en mi plan de acción. Fíjate bien, me dice, aquí yo tengo que rescatar mi motivación. Si yo tengo a un doliente, lo primero que tengo que hacer antes de presentarle el plan de acción es trabajar en la motivación para que se sienta que realmente puede hacer algo diferente y que tenga ganas de hacerlo. Cuando realizamos una actividad que es nueva para nosotros, necesitamos esa motivación y ese esfuerzo para realizarla y decirle y anticiparle cuáles podrían ser las actividades que podrían pertenecer o formar parte de un obstáculo para que siga con todo esto. El objetivo es que haga su plan de autocuidados y lo pueda tener de manera continua, de tal forma que se convierta en un hábito. Ya vimos que los estudiosos hablan de que para que se forme un hábito a nivel cerebral se necesitan 66 días continuos. En este plan de acción, fíjate bien, yo necesito trabajar mucho en esa motivación. ¿Para qué? Para que no se caiga mi plan. Necesito un compromiso individual. En este compromiso individual es hacer de tu cuidado personal una prioridad. ¿Por qué sí vale la pena hacerlo? ¿Por qué sí vale la pena ponerme yo como una prioridad? Yo les digo mucho a mis pacientes, por ejemplo, Gina cuida a Gina, ¿no? María Guadalupe cuida a María Guadalupe, Yael cuida a Yael. Tú eres la única persona que se va a cuidar a sí misma. Desafortunadamente no va a haber nadie que te diga, oye, qué bueno que tomaste el sol, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que estás comiendo de manera nutritiva, qué bueno que estás cuidando tu higiene del sueño. Es este amor que yo me tengo a mí mismo, tiene que ver con ese compromiso que yo hago con mi propia vida. De tal forma que mi plan de acción, fíjate, tiene que considerar, vayan viendo estas 5 acciones. ¿Cuál va a ser mi meta? Ya presentamos que el autocuidado tiene 4 áreas y ya vimos que si no las cuido, ¿qué puede pasar durante el duelo? Lo primero es ayudarle a mi doliente con pasión y amor por él mismo, porque de esta manera, al estar vivo, también está honrando la memoria de la persona que perdió. Motivarlo, ayudarle a vencer los obstáculos que puedan hacer que no llegue a seguir las acciones. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos? La pereza, la desesperación, la frustración o simplemente la flojera para seguir el hábito. ¿Qué sí le ayudaría a ser constante y paciente? A lo mejor es un hábito que va a ser de forma nueva. ¿Qué sí le ayudaría a tener esa constancia? Fíjate, yo desde aquí estoy advirtiendo cuáles son los obstáculos, pero cómo también los puedo empezar a derribar. Si me dices que me da flojera y al tercer día ya no me quiero levantar, ya no quiero hacer nada, ¿qué necesitamos? ¿Qué sí te darían ganas de hacer? ¿Qué le podrías poner para que puedas levantarte con ganas de iniciar un nuevo día? ¿Qué indicaría que tu día podría llegar a ser diferente? Entonces estamos hablando de todos los motivadores, de hablar qué le gusta, qué le motiva. A lo mejor hacer mandalas es algo que para la persona no es nada lindo, pero puede ser, si estamos hablando del área física, que tome baños, que le encanta ir a la naturaleza. Entonces, identificar exactamente qué le motiva y cómo podría llegar a trabajar en ello. Estamos hablando del cómo sí se puede, qué cosas sí le permitirían estar llegando a esta meta que quiere. De tal manera que en este plan de acción, lo que yo necesito o lo que yo requiero, te presento aquí un pequeño formato. ¿Por qué le pongo 5 semanas o las semanas que sean necesarias? Porque yo requiero, si tú te fijas hasta el último día, está en el 66. Yo requiero explicarle a este doliente que vale la pena hacerlo. Si tú estás aquí es porque te interesa. Por ejemplo, la F es de físico, la S es de mis hábitos a nivel social,
La E son de todos los hábitos a nivel emocional y la I es todos los hábitos a nivel intelectual. Por ejemplo, tengo aquí la semana de 5 días. Aquí puse los 5 días. Tengo que tener un equilibrio, no descuidar ninguno. Por ejemplo, les puse aquí un caso. Si en el ámbito físico yo no tomo agua, no está en mí ese hábito, entonces lo voy a poner y el primer día le pongo un tachecito si lo hice y lo voy a ir monitoreando. Tengo que darle seguimiento. Cuando yo pongo un tache o una paloma de que lo hice, al cerebro le da de manera inmediata una recompensa. De manera social, bueno, quisiera caminar con mi pareja 15 minutos. Entonces, si te fijas, estamos hablando tanto en lo físico, que haga ejercicio, contacto con la naturaleza, y social, porque está haciéndolo con la pareja. Pueden platicar o simple y sencillamente la misma compañía te ayuda a darle un giro a un chip diferente. De manera emocional, ¿qué pasa si realmente escribo en un diario de gratitud? Vamos, les voy a presentar formatos más adelante. Y de manera intelectual, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo hacer una lista de todo lo que tengo que hacer, de todos mis pendientes, o me cuesta trabajo priorizar, o planear, o organizar. Entonces, lo voy a anotar. Aquí recuerda 66 días para que se convierta en un hábito. Otro ejemplo que te traigo de un plan de acción es que escribas el objetivo. Si yo sé que en estas 4 áreas tengo una muy débil, la escribo aquí. ¿Qué actividades me pueden ayudar a fomentar ese hábito? ¿Cómo vencer los obstáculos? Yo los pongo y los anticipo. ¿Cuándo voy a iniciar? Perdón, ¿qué significaba la X? Es que no tenías F, S, E, I y luego una X. Ajá, la X, acuérdate que es en el 5.º día. De todas estas, ¿qué tanto la estás cumpliendo o no la has cumplido? Por eso es una X. Gracias. Gracias a ti, Marta. Saludos. Y bueno, estábamos hablando de un segundo ejemplo de un plan de acción. Aquí yo puedo saber exactamente qué es lo que necesito trabajar para que yo pueda tomarlo con mayor armonía y superar de manera más fácil y amable el tránsito durante este duelo. Entonces poníamos qué necesito, qué quiero hacer de manera diferente, por qué vale la pena hacerlo, cómo vencer esos obstáculos, cuándo lo voy a iniciar. A lo mejor lo inicio hoy y cuándo lo voy a terminar después de 66 días para que ya se quede como un hábito. Y cuándo le voy a dar seguimiento, a lo mejor la primera semana, para saber si lo he llevado a cabo o qué me falta. Y que me quede muy claro cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Imagínate si yo estoy poniendo aquí manejar y hablar de todo lo que siento, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Esto me ayuda a tener mucha claridad. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, por último, que todas estas acciones o actividades que yo dije realmente están funcionando? O son cosas, por ejemplo, si yo digo para el autocontrol, que haga mis respiraciones, que aprenda a manejar todas las técnicas y estrategias de respiración. Y acá me doy cuenta de que, hago las respiraciones y se me olvida, ¿no? En el momento que estoy enojado, en el momento que estoy con poca tolerancia, yo dije que iba a hacer mis respiraciones, pero resulta que no es eficiente porque a mí se me olvida. Por eso es importante llenar esta última. Te voy a presentar un tercer ejemplo. Acuérdate, durante 66 días, porque lo que yo quiero es que eso se convierta en un hábito. Le pongo aquí, en breves semanas, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Qué necesito hacer para que se convierta en un hábito? Fíjate bien, yo necesito que escribamos por qué es importante para mí, porque estoy trabajando nuevamente en la motivación. ¿Puedo hacerlo porque? Estamos hablando de que sí se puede. Fíjate cómo estoy manejando de forma diferente la mente, es decir, en vez de ver los obstáculos, es por qué sí vale la pena que yo lo haga. La escala de motivación, que las personas nos califiquemos en qué tanto me siento involucrado en lo que yo lo puedo hacer. Fíjate, desde el 1 hasta el 5. El 1 me va a costar mucho trabajo, desde el 3 lo voy a intentar y el 5 va a ser algo que sí lo voy a lograr. Y empiezo la cuenta regresiva. Fíjate bien, este es un formato que te doy de manera diferente. En vez de empezar con el día 1, empiezo a darle todo al revés.
Empiezo hoy con el día 66, después con el día 65, etcétera. Si ya lo cumplí, hago una recompensa. Imagínate si yo digo, ya llevo, híjole, 10 días escribiendo cómo me siento, o ya llevo 10 días con esta higiene del sueño, o llevo 10 días tratando de involucrarme y llevando mi agenda con todas mis prioridades, etcétera. ¿Cuál será mi recompensa? A lo mejor felicitarme o me merezco una película, algo que para mí sea muy motivante, ¿te fijas? Entonces, estos son algunos ejemplos de tu plan de acción. Recuerda que este plan de acción tiene que contestar todas estas preguntas. ¿Qué quiero? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Ya sabemos, de preferencia 66 días para que se convierta en un hábito. ¿A quién voy a dirigir? ¿Qué recursos voy a hacer o voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a hacer? La higiene del sueño, me quiero dormir todos los días a las 11 de la noche. Entonces, desde las 10 empiezo a desconectarme. ¿Te fijas cómo lo voy a hacer? Digo a todo mundo, a las 10 desaparezco. Y empiezo de 10 a 10 y cuarto con ejercicios de respiración, un baño tranquilizante o relajante, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate. ¿Y qué publico? Es decir, tengo que hacer por escrito este plan de acción. Si no está por escrito, a la mente no tiene en dónde irle dando seguimiento para saber si voy bien o me regreso. Este formato de irle dando tache es gratificante. Al cerebro le dice, wow, faltan menos días, lo voy a lograr, ¿sale? Aquí, ¿qué alcance tendrá? ¿Cuáles son los beneficios de seguir estos hábitos? Y te decía que me voy a enfocar mucho al ámbito de las emociones. Te voy a presentar por qué es importante tener en esta pirámide de las emociones, del autocuidado emocional, podríamos tener desde un diario de gratitud, un diario de emociones, un diario de gestión emocional o un planeador semanal. Esto normalmente se olvida llevar durante el duelo, pero es muy importante, o sobre todo cuando alguien ha pasado por situaciones de extrema situación emocional. Fíjate bien, ¿cuáles son los beneficios de llevar un diario de gratitud? Ustedes pueden encontrar muchísimos en la red, muchísimos en Amazon, pero lo relevante de poder tener estos diarios no solamente es que mejora la salud, porque es ver lo que sí hay. Esto tiene, como lo vemos aquí en el último, un incentivo desde la psicología positivista, es decir, en vez de enfocarme en que perdí a este familiar, ya no tengo A, B, C, es al contrario, llenar ese espacio de esa pérdida, de ese duelo con algo que sí tengo. Entonces, reduce el insomnio porque ya todo lo puedo escribir, combate la depresión y mejora las relaciones interpersonales. ¿Qué necesito para iniciar un diario de gratitud? Consigue algo en donde escribir, escribe de forma regular de 1 a 10 cosas por las cuales estás agradecido y puedes empezar de estoy agradecido por amanecer, por tener donde dormir, por platicar con tal, leer lo que yo escribo, no solamente es escribirlo, es leerlo. Fíjate bien, en la medida en la que yo lo leo, la idea es leerlo en voz alta porque yo me escucho, hay una autoindicación y en ese momento le dice al cerebro que lo perciba como algo más real. Fíjate, te pongo aquí algunos ejemplos de diarios. Observa, toma lo que más te guste, lo que más te acomode, lo que te sea fácil de hacer, porque nos estamos enfocando al hábito que tiene que ver con el manejo de las emociones. Puedo poner mi objetivo, cosas que tengo que hacer en la mañana, tarde y noche. Fíjate cómo llevas una agenda y cómo le ayudas al doliente o tú a mejorar y sacar todo esto. En el ámbito, no olvides hidratarte. Aquí vienen los días. No olvidar qué tengo que hacer en el área física, en el área intelectual, en el área social, en el área emocional y espiritual. ¿Te fijas? Aquí abarcamos las 4 áreas. En el diario de aprendizaje es hoy, ¿qué he trabajado hoy? La tristeza o la frustración, ¿qué es lo que se me ha dado mejor? ¿Qué debería mejorar y cómo puedo mejorarlo? Acuérdate que lo que no escribo no le puedo dar seguimiento y entonces no sé cómo voy. Otra
Te pongo aquí varios formatos. Por favor, elige el que más te guste. Por ejemplo, en este mes, acuérdate que la propuesta es hacerlo durante 66 días. En este mes es, de todo esto que tengo que hacer, ¿qué hay? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo estoy en la rueda de la vida? La rueda de la vida, los que no la conozcan, es dividir la vida en el área de dinero, de pareja, de trabajo, de familia, de salud, de las amistades y del apoyo a la sociedad. ¿Cómo estoy? Fíjate bien. ¿Qué es este día? ¿Por qué es esperado? Aquí estoy trabajando en la motivación. ¿Por qué es un día padre? ¿O por qué fue un día horrible? ¿Qué cosas quiero hacer? Y aquí hago la planeación del siguiente día. Rodea lo que vas a hacer y tacha lo que no. Y aquí fíjate, de manera muy tangible y concreta, le estoy ayudando al doliente a que pueda hacer este plan de acción de manera mucho más completa. También en el momento que aprenda, por eso es que en estos diarios de gratitud o de agradecimiento o de gestión emocional, yo tengo que saber, hoy a lo mejor fue horrible, hoy extrañé mucho a mi familiar, hoy es en una fecha importante. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué hice? ¿Y qué concluyo? Todo esto le va dando la oportunidad de gestionar sus emociones. También te presento aquí, acuérdate que estamos hablando de todo lo que yo puedo hacer para ayudarle a minimizar todos estos efectos del duelo o del estrés prolongado y sobre todo que se conviertan en hábitos. ¿Cuáles son tus objetivos de hoy? ¿Qué cosas celebras? Fíjate, celebra 3 éxitos de ayer. A lo mejor estuvo horrible, pero le hago que en su memoria empiece a identificar qué sí hay. 3 cosas que agradezca, cómo me quiero sentir hoy y algunas notas importantes. Aquí te doy otro ejemplo de me siento agradecida por, cómo me siento hoy, que tache la carita, amo de mí tal cosa, la rutina. Fíjate bien, una rutina de mañana milagrosa, desde hacer ejercicio, desde escribir, desde tener un espacio de silencio, de afirmaciones, visualizaciones, que esto va mucho con la psicología positivista del to-do, es decir, qué cosas voy a hacer, cómo cuidaré de mí hoy. Y hoy conocí, aquí está trabajando la parte espiritual. Si tú no quieres ponerle Dios, puedes decir hoy conocí de mí, etcétera. Otra de las cosas, este diario me parece el de los más completos que hay, porque te pone aquí cuál es la meta del día. Hoy, ¿qué me emociona? Me siento agradecido por algunas afirmaciones. No necesariamente tienen que ser afirmaciones externas. Yo puedo hacer mis propias afirmaciones. Yo les digo a mis pacientes que puede ser que sea, por ejemplo, yo hoy puedo, hoy acepto tal cosa. Entonces, va cada vez ayudándose. Y lo que se trata aquí, si tú te fijas, este diario tiene de día y de noche. En la mañana lo lleno y antes de dormir lleno esto. Hoy, ¿cómo fue mi día? 3, fíjate, pero se enfoca en lo positivo. Por eso está padre. 3 cosas que me hicieron feliz hoy. ¿Qué hice diferente? Que generó un cambio positivo. Te fijas, uy, hoy no hice nada diferente, hoy me fui. O al contrario, hoy sí hice tal, hoy sí cumplí tal, ¿qué aprendí? Aunque no lo haya hecho, ¿qué aprendí? ¿Y en qué puedo mejorar? Algunas notas y pensamientos. Te estoy dando muchos ejemplos, muchísimos ejemplos para que tú puedas hacer el propio, lo que más te guste, lo que te acomode. Recuerda que lo importante es que se convierta en un hábito que te permita manejar el duelo y transitarlo de una mejor forma. Mi actividad base, la actividad 1, cómo valoré mi tiempo, los logros, qué tanto me amé hoy, cómo me sentí. Y que algunos de ustedes ya lo conocen, que se llama así, mi día a día, que viene, ¿qué es lo que tengo que llenar? Solamente es una hojita por día. Hoy agradezco mis metas, ¿qué puedo hacer para que este día sea memorable? Y al final, antes de dormir, lo mejor del día. Fíjate cómo le estás dando cierta información al cerebro. A quien ayude, estas van a ir variando. ¿Qué puedo hacer para que mañana sea mejor? Tengo también ejemplos de amor propio. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento hoy orgulloso de mí? Algunas afirmaciones de autoconfianza.
cómo estoy hoy, si pienso una situación difícil, pero fíjate lo interesante, que ya lo superé y que puedo agradecer de cómo actué. Te doy otros ejemplos. Por favor, aquí trata, no voy a leer todos los que están aquí, pero trata que esto sea algo que forme parte de tu vocabulario diario, porque de esta manera le estoy ayudando a mi cerebro a ir afrontando la pérdida, la ausencia, el dolor, el vacío, y le estoy dando un sentido a mi vida. Fíjate bien, tips para ser de amor propio. Escribe 9 cosas de ti que ames. Planea tu semana, abrázate muy fuerte, empieza a leer y disfruta de la magia de los libros. Hay N cantidad. Por favor, acuérdate que cuando estamos en duelo, no nos acordamos de esto. Por eso es muy importante que lo puedas dar. Date un masaje, consiente tus pies, limpia y ordena tu closet, observa, decora tu cuarto, etc. Te pongo muchos ejemplos para que identifiques lo que más te guste. ¿Cómo me traté el día de hoy? Fíjate, me hablé bonito, me juzgué, fui dura, creo en mí, cumplí mis promesas, cuidé mi cuerpo, reconocí mis logros, ¿qué tanto estoy cuidando mi salud mental? Marca la emoción que tuviste hoy, cómo te gestionaste, cuál fue mi momento más feliz, de qué me siento orgulloso. Quiero que por favor tú vayas escuchando todo esto que te estoy diciendo. Es una manera de irle poniendo al cerebro cosas que sí hay. Disfruté mucho haciéndote esta presentación y ve, aquí te pongo más ejemplos de cosas que sí hay. Soy amada, soy amorosa, creo en mí, amo mi cuerpo, soy exitosa, soy positiva. Cosas que necesito recordar, porque la pérdida me puede llevar a sentir este vacío y yo necesito ponerle cada día. Aquí estamos como los alcohólicos, solo por hoy. Solo por hoy soy feliz, solo por hoy soy positiva, solo por hoy merezco lo mejor de lo mejor. Imagínate que alguien cuando tú estés en duelo te diga esto. ¿Cómo cambiaría? Por eso es muy importante que vayamos identificando qué sí puedo hacer, qué valdrá la pena. Enfocarte, eso, muy bien Abigail, un día a la vez. Fíjate, de verdad disfruté mucho hacerte esta presentación y quiero que te lleves todos los tips para que armes el tuyo y tú digas, creo que a mí lo que me gustaría es esto. O si estás atendiendo a dolientes o a consultantes, puedas adaptarlo a la personalidad, también a la edad, a las condiciones del propio doliente. ¿Cuál es el mayor cambio que has tenido? ¿Cómo estás gestionando tus emociones? ¿Cómo estás gestionando tu energía? Sabemos que la energía en el duelo sube y baja, entonces ayúdame a ayudarte. ¿Qué es lo que te da más energía? ¿En qué momento la pierdes? ¿En qué momento te sientes más cansado? Tu reto de amor propio, es decir, cómo te estás haciendo este autocuidado, porque lo que yo quiero es mantenerlo durante estos 66 días. Del 1 al 10, ¿cómo está tu autoestima? ¿Cómo te estás tratando del 1 al 10? Tu mayor descubrimiento en todos estos periodos de duelo, en todos esos momentos o de alegría o de agradecimiento o de pérdida. Y lo invito. Otra manera que tengo es invitarlo a que haga este diario emocional. ¿Qué emoción? ¿En qué momento la sentí? ¿Cuándo fue duradera? ¿Cuál fue la emoción primaria o secundaria? ¿Qué sentí en mi cuerpo? ¿Qué pensé? ¿Qué terminé haciendo? ¿Qué me llevo de mí y qué reflexión tengo? Y te dejo aquí algunas preguntitas que le puedes hacer a tu doliente. ¿Cuándo la sentiste? ¿En qué circunstancias? ¿Cuánto duró? Detrás de esa emoción que había, ¿dónde sentiste en el cuerpo esa emoción? ¿Qué pensamientos te invadieron? ¿Cómo fue fácil o fue difícil detenerlos? Etcétera. Y lo importante es qué reflexiones te da. Y yo te invito, ya estamos por terminar, yo te invito por favor a que revises cuáles son los hábitos de salud que han dejado huella en tu vida, que te han ayudado a resolver otras situaciones de duelo, o si es la primera vez que afrontas un duelo, ¿qué es lo que te ha ayudado en situaciones de extrema angustia, de extremo estrés, a poder saber que sí puedes, a poder saber que independientemente de lo duro y de lo difícil que pueda ser, tú puedes salir adelante?
¿Cuáles han sido esos hábitos de salud? Los físicos, los emocionales, los sociales, los intelectuales. ¿Y qué te ha ayudado a incorporar nuevos hábitos? Vimos acá algunos ejemplos de qué sí y qué ofrece la psicología positiva en este ámbito. Les puse información no solamente de esta corriente de psicología positivista, sino también de programación neurolingüística y obviamente de la terapia racional emotivo-conductual. Y lo más importante es terminar siempre con una reflexión que le ayude a saber que su vida tiene sentido y que vale la pena seguir viviendo día a día. ¿Cómo se han transformado? Acuérdate que mi meta es que lo haga durante los 66 días. ¿Y cómo se ha transformado? En la semana, al hacerlo 5 días, al hacerlo 8 días, al hacerlo 30 días. Que puedan, por favor, identificarlo. Y con esto doy por terminada esta sesión rapidísima de poder tener un plan de autocuidados ante el duelo. Espero que haya sido enriquecedora, útil y fructífera. Y aquí les presento este Buda que dibujé, más bien que pinté para poder justamente, lo pinté en un periodo en donde para mí era muy importante tener estos autocuidados, porque te permite realmente, voy a poner la diapositiva que me estás pidiendo, Abigail, lo que realmente nos permite dar este paso hacia tener los cuidados de autosalud. Entonces, tenemos aquí los hábitos físicos, te pongo aquí los físicos, los sociales y aquí están los emocionales y los intelectuales. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Espero que esta sea una conferencia que les aporte algo de manera concreta, que la puedan utilizar para ustedes mismas y para los demás. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.